conferencia número 9 de la fase B, llamada El verdadero bautismo. Bueno, entonces en esta conferencia vamos a ver, como se nos indica, qué es el verdadero bautismo. Resulta que nosotros tenemos una idea errónea de lo que es el bautismo, ¿sí? Dependiendo, tal vez en la cultura en que nos hubiéramos nacido o la religión, resulta que nos han metido un concepto. Entonces, un concepto facilista, fanático, que lo puede hasta hipnotizar a uno. Y es que uno cree que el bautismo es esa cosa exterior que nos llevaron allá ante una iglesia, allá ante un personaje y le echaron agüita en la cabeza. Ya, ¿sí? Se decía que debía uno ser bautizado, porque si uno no se bautizaba, si se moría, se iba para el infierno. Entonces hacían ese rito exterior. Pero realmente eso no es verdad, eso es algo falso. El verdadero bautismo se va a dar en los mundos internos. Y vamos a ver que hay tres tipos de bautismos, de bautizos. Y ahorita pues vamos a ver entonces qué significa cada uno de estos sacramentos y cómo poder lograrlos, porque realmente el bautismo tiene que ver con el fuego. Ya lo veíamos en la conferencia anterior, la conferencia número 8, que era el fuego, y ese fuego va a salir de nosotros. Todo ese simbolismo que está en el mundo exterior lo vamos a tener que buscar internamente. Si eso no es que me compro, que me echo el agüita, me compro ahí estas cosas, esa pila donde va el agua y ya con eso, o me compro una cruz, o sí, hago cosas exteriores y ya. Realmente cada una de estas cosas se van a dar en el mundo, en los mundos internos y requieren una fuerza, requieren un esfuerzo, requieren un trabajo. Entonces, pues esa ideología exterior, pues eso no tiene nada que ver con la parte interna. Bueno, entonces vamos a hablar de cada una de estas cosas, ya teniendo en cuenta de que vamos a buscar ese verdadero bautismo internamente. Vamos a hablar un poquito de la simbología, para que lo entendamos un poco. Entonces, en el bautismo que uno ve exteriormente, está el agua. El bautismo se dice que es llevar agua a la cabeza. Entonces, debemos llevar nuestras propias aguas a la cabeza. No es que nos echen el agua ya encima en la cabeza y ya, sino nuestras propias aguas están en nuestras glándulas sexuales. Es nuestra propia energía creadora sexual. Para esto, se debe hacer un esfuerzo. ¿Sí? Lo primero, cuando uno llega al trabajo, le entregan el conocimiento, el primer trabajo es voltear las aguas. Lo normal es que uno esté expulsando las aguas, llegue en un estado que se llama el mercurio negro, es el estado de fornicación. Entonces lo primero que se va a hacer es voltear las aguas. Para eso hay que tener el control sexual. Para eso hay que hacer el trabajo en el instinto. Ese trabajo, si uno lo hace serio, se puede lograr. Entonces, muchas de esas escuelas exteriores, así hablen, por ejemplo, de conocimiento interior, de gnosticismo o de la verdadera gnosis, muchas de estas escuelas no enseñan realmente cómo voltear las aguas, ¿sí? O hasta uno se lo pueden enseñar, aquí se lo enseñan, pero si uno tiene muy arraigado ese concepto facilista, ese concepto fanático, porque vamos a ver que hasta esa fuerza de esas escuelas, que ya hablamos al inicio, escuelas esotéricas, están muy encarnadas en uno. De hecho, podríamos decir que hasta cuando lo bautizaron a uno exteriormente, los padres hasta le hicieron un daño. Yo lo analizaba, por ejemplo, hasta uno ve los bebés cuando los van a bautizar y los bebés, algunos tienen la conciencia despierta y luchan, ¿sí? Hasta, no, no me eche esa cosa, no me eche agua, ¿sí? Hasta uno podría recordar ahí internamente cuando era uno un niño que como se tenía la conciencia despierta uno sabía lo que estaba pasando ahí. Si estaba en un templo de esos oscuros, en una iglesia, pues perdón, las entidades que se movían ahí, toda esa fuerza oscura que se movía ahí. Y cuando se hizo ese rito, que se podría decirse que es un rito demoníaco, pues quedó uno ligado con esa escuela. Entonces lo primero que hay que hacer es empezar a romper esos conceptos para poder voltear las aguas, esos conceptos puritanos. Cuando uno empieza a trabajar esos yoes, uno se da cuenta que trae muy arraigados esos conceptos. Por ejemplo, el miedo al sexo, ¿sí? Esas escuelas le generan como un tabú, como un miedo, unos ñoes mojigatos. El yo célibe está muy aferrado ahí. Entonces, por ejemplo, cuando uno hasta llega al conocimiento y empieza a no hablar del sexo, uno como que le da pena hablar del sexo, como que no lo quiere compartir con la familia, como que no lo quiere compartir con los demás. De pronto uno hasta le habla a alguien de la familia y una vez se echan bendiciones. Ahí está el yo célibe, ¿sí? Que no entiende que la única puerta para poder liberarnos de esta parte material va a ser el sexo, va a ser voltear las aguas. Y para eso pues requiere un trabajo. Necesitamos hacer ese trabajo de empezar a sacar como esa frialdad que está dentro de uno, que en el fondo pues es el yo célibe, ¿sí?
Dentro del yo ser libre, pues hay mucho yo, está el yo homosexual, es ese rechazo hacia el sexo opuesto, es el rechazo hacia la pareja. En el caso uno de hombre, critica todo de la mujer, le desagrada todo de la mujer. En el caso de la mujer también, siente un rechazo muy fuerte hacia el varón. Entonces, aquí ahí podemos encontrar eh, todos esos conceptos equivocados que se tiene hacia el sexo. Y tenemos que llegar a prender el fuego. Entonces estaba la simbología de la esperma, que está relacionada con el fuego, y la esperma también simboliza la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, la única forma de poder prender ese fuego va a ser trabajar sobre esa frialdad, sobre esa parte oscura, sobre todas las degeneraciones sexuales que uno haya tenido. ¿Sí? Ahí, bueno, ahí va a empezar uno a trabajar muchas cosas. Lo primero que le enseñan a uno, las primeras cosas, el yo masturbador, bueno, todo el tiempo está trabajando el yo homosexual, el incubo, es muy perteneciente a esa escuela y es muy perteneciente a uno, porque si uno se afilió a esa escuela es porque le debía a esa escuela y uno tiene algo que ver con esa escuela. ¿Sí? Entonces, para poder prender el fuego eh, y encontrar el verdadero simbolismo de la esperma, pues hay que ir justamente a luchar contra esa frialdad, que sería lo contrario al fuego, esa frialdad que tenemos hacia el sexo, todo ese rechazo que tenemos hacia el sexo. Está la simbología de la pila bautismal, que está relacionada con la piedra, con el trabajo sobre la piedra cúbica, y también está relacionada con nuestras glándulas sexuales. Quiere decir que en esa pila bautismal, ahí están nuestras aguas. Entonces y es esa pila, esa piedra, es el dominio sobre el aparato sexual. Entonces se debe lograr ese dominio sobre el aparato, el trabajo sobre el instinto. Y es un trabajo que se debe hacer y se puede hacer. También hay muchas escuelas que lo ven como muy alejado, ¿sí? Muchas escuelas que hablan de que sí, eso es el dominio sexual, pero eso es para más adelante, para gente avanzada. No, eso es muy sencillo. Simplemente dirija la atención hacia el interior y vea esa debilidad que se siente en el aparato. La impotencia sexual aparece ahí. Ese yo impotente está encarnado en todo el cuerpo. Bueno, viene de ahí de todos esos ademanes que aprendimos en esas escuelas, estados de debilidad, estados de impotencia, de frialdad. Entonces ahí lo primero que se va trabajando también es recuperar el aparato sexual, porque se vienen de procesos de masturbación, de fornicación y de todo el tipo de generaciones que van a aparecer ahí, sexo oral, sexo anal. Entonces hay que reafirmar esa piedra y se va regenerando el aparato a través de la muerte psicológica. Y cuando llega la pareja, pues la pareja es el fuego, en el caso del varón, el útero le ayuda a regenerar el falo, y en el caso de la mujer, el faro le ayuda a regenerar sus órganos sexuales, también si la mujer tiene inconvenientes de frialdad. Entonces, realmente aquí está toda la simbología, pero no es exterior, o sea, eso está muy alejado de lo que es el verdadero trabajo interior. Interiormente vamos a encontrar el significado, ¿sí? Cuando vemos el aceite que nos representaban ahí en el bautismo, está relacionado con el trabajo en los tres factores. Ahí se resumía en ese aceite sagrado. ¿Sí? Lo que hablábamos en la conferencia pasada, que era el vitriolo, es el trabajo sobre el mercurio, que era el trabajo sobre nuestras propias aguas, el azufre, que es la muerte psicológica, todo el fuego que vamos liberando de los yoes a través de la muerte psicológica, y el trabajo sobre la sal, que es el sacrificio por la humanidad. Entonces, ese aceite debemos estar purificándolo todos los días, o ese vitriolo, ¿sí? De ahí realmente va a salir la iniciación. Y bueno, y encontramos la sal, que la sal pues también podría estar relacionada con el poder en el verbo. En el bautismo exterior se le ponían sal en la lengua al niño. Esa sal pues es utilizar el verbo en son de la conciencia, utilizar el verbo en que vamos a ayudar a los demás, ese anhelo de sacrificarnos por los demás. Entonces, es ese anhelo y ese esfuerzo de ir como recuperando cada una de estas cosas, esos aspectos internos en nuestro propio mundo interior, ¿sí? Y esto no se va a dar porque yo voy y me compro un esperma exterior, ¿sí? O me hago el rito en la iglesia más cara, ¿no? Eso es internamente, ¿sí? Eso es un trabajo que nos lo vamos ganando por méritos del corazón. Entonces, ahí inicia el trabajo, ¿sí? Empezando a encontrar el verdadero significado de lo que es el bautismo. Si empezamos a hacer este trabajo, entonces nos entregan el conocimiento, ya lo sabemos, tenemos nuestra pareja y entonces se inicia ese trabajo. Exteriormente están los padrinos, ¿sí? Los padrinos son unos seres que también vienen a ayudarnos son como unos gurús que vienen a ayudarnos también a hacer ese trabajo. Y también está el compromiso
del padre y la madre que nos van a guiar durante todo el trabajo. Y bueno, ya sea el trabajo para prender el fuego. Cuando se va a prender el fuego, entonces nos ponen la prueba, de fuego con la pareja. Si pasamos la prueba de fuego, entonces nos prenderán el fuego y entonces ahí podríamos hacer ese trabajo. ¿Qué es lo primero que se va a hacer para lograr el bautizo? ¿Cómo se va a lograr el bautizo? Se prende el fuego y se va a regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital. Ese es el primer bautizo de agua. Cuando se finaliza la iniciación del cuerpo vital. Entonces, se prende fuego, empieza la persona a hacer su trabajo, a subir el fuego por la columna vertebral. Las dos iniciaciones van subiendo por la columna vertebral al mismo tiempo, la iniciación del cuerpo físico y cuerpo vital. Llega un momento, más o menos a la altura del corazón, en donde la iniciación del cuerpo vital, o la creación del cuerpo vital se detiene, que es detenida, y sigue avanzando la del cuerpo físico. O sea, culmina la del cuerpo físico, y cuando culmina la del cuerpo físico, entonces vuelve y retoma la iniciación del cuerpo vital. Cuando finalice la iniciación del cuerpo vital, ahí ya se hace el primer bautizo, que sería el bautizo de agua. Para ello requiere la muerte del yo fornicario. Requiere ese trabajo intenso para matar ese yo fornicario. De hecho, desde ya, si uno esté soltero, si está casado aún más, eh, tenemos que estar trabajando todo el tiempo en esas sensaciones en el aparato, todas las tensiones, todas las sensaciones que se generan para llegar a la fornicación, porque uno tiene la inteligencia de cómo fornicar, uno ya tiene la sabiduría, no se da cuenta, uno hasta las habilidades de cómo empieza a hablar, los ademanes que uno tiene, los movimientos que se hacen en la práctica de suprasexo. Entonces, todo eso es sabiduría del yo fornicario. Entonces, empezamos a recuperar esa sabiduría, a sacar ese fuego que está ahí atrapado. Entonces, se empieza a trabajar eso y se mata al yo fornicario. Y se recibe la iniciación del cuerpo vital. Aquí también es importante saber que hay que matar el yo homosexual. El yo homosexual primero no lo va a dejar hacer ninguna de estas iniciaciones, ni siquiera lo va a dejar tener pareja. Entonces hay que trabajar ese yo homosexual. En el caso de la mujer, del yo lesbiana, se debe también matar el incubo. El incubo necesita el fuego. Entonces, no quiere decir que si no tiene fuego no va a empezar a trabajar. Está también todo el tiempo trabajando. El incubo es un personaje, es un aspecto que se creó a través de la masturbación. Ese es el encargado de recoger toda la energía que se pierde o que se perdió a través de la masturbación, a través de la fornicación. Entonces, ese incubo tiene mucha fuerza, ¿sí? O sea, uno no lo ve, pero ese incubo está en el cuerpo de uno en todo lado, hasta en el último cabello que uno tiene, ¿sí? Ese incubo es el enemigo del Cristo. No quiere dejar por ningún motivo, primero que se prenda el fuego, no quiere dejar que uno tenga pareja, no quiere dejar que se ame verdaderamente a la pareja, no quiere dejar que se dé la práctica suprasexo. Es importante saber que para esas iniciaciones tiene que realizarse la práctica de suprasexo. Entonces debe estudiarse todos los agregados psicológicos que no dejan que se dé la práctica suprasexo. Dentro del incubo va a estar el orgullo, va a estar la ira, va a estar el resentimiento, traumas. Cuando se inicia la relación de pareja empiezan a salir todos esos traumas, rechazos, orgullos, que es que me dijo, que es que me miró, que es que no me hizo, que es que me hizo. Ahí como niños chiquitos ahí peleando y no saben que se está jugando con el trabajo de la autorrealización. Este es un trabajo muy serio, el bautizo, ¿sí? Y son 3 bautizos. Entonces ya ahorita vamos a hablar con los bautizos, la confirmación y bueno, todos los simbolismos. Entonces aquí es la decisión realmente de querer bautizarse, de querer hacer las iniciaciones. Y es luchar contra todos esos conceptos de la mente, ¿sí? Odio, rechazo, rabia que se tiene hacia la pareja, bueno, todo lo que se tiene, toda la aberración que se tiene al sexo, la frialdad, el yo mojigato, hay muchos yoes mojigatos que hablan ahí que, ay, no hay que hablar de eso y que eso es pecaminoso y no sé qué, el sexo es lo más puro que hay, ¿sí? El cuerpo del varón, el cuerpo de la mujer, la forma en que uno se refiere hacia la mujer, la forma en que la mujer se refiere al hombre. Bueno, ahí entonces se da ese primer bautizo y es el bautizo de agua. Listo, entonces se da la muerte del yo fornicario y recibe esa iniciación y aquí se da el bautizo. Después entonces inicia el trabajo de crear el cuerpo astral, y la tercera iniciación. Aquí se da algo que se llama un pacto, ¿sí? Donde el iniciado hace un pacto y es que se compromete eh, a, a tomar camino directo. Ese es el otro pacto que se hace ahí. Se compromete a cristificarse.
Se hace esa iniciación del cuerpo astral. Ahí aquí se da la comunión, en donde ya en las dos primeras iniciaciones la energía sexual subía desde las glándulas sexuales hasta el entrecejo, pero ya desde la iniciación del cuerpo astral, entonces se hace el bastoncito, sube la energía sexual y baja al corazón. Entonces ahí es el simbolismo de la comunión, y esa es la primera creación. Bueno, ahí se confirma el pacto. Bueno, esa es la primera creación. En el cuerpo mental se confirma el pacto, que ese sería otro sacramento, que es la confirmación, cuando finaliza el cuerpo mental. Y el siguiente sacramento sería el matrimonio, que ya es cuando va finalizando el cuerpo mental, y a iniciar el cuerpo causal, le ponen una prueba que se llama la prueba del camino directo. Y si toma el camino directo, pues se da ese sacramento, que sería el matrimonio perfecto. Y ahí se da ese otro sacramento. Em, entonces, para poder hacer el siguiente bautismo, que es el bautismo de fuego, la persona pues debe tomar camino directo, ¿sí? Debe pasar esas pruebas. Ahí le aparece Lucifer. El Lucifer va a querer tentarlo para que no tome camino directo, para que se vaya por el lado de Nirvana. Y el iniciado pues debe cumplir su juramento. Por eso cuando una persona toma el camino de Nirvana, se cataloga como alta traición, ¿sí? Porque recordemos que cuando finalizó el bautizo de agua, eh, él firmó un pacto, o se comprometió cuando estaba haciendo el cuerpo astral, en que se iba a cristificar. Y si toma el camino de Nirvana, pues es traidor. Y uno se va a dar cuenta que realmente desde que uno inicia el trabajo, o bueno, desde que uno llega al conocimiento, es la lucha con la traición. Todo el tiempo es la lucha con la traición. Que voy a meditar, a tal hora voy a hacer una meditación, y ya uno quiere traicionar, ¿no? Que mejor me veo una serie, mejor me pongo a charlar con un amigo, con una amiga. Que hay que ir a hacer sacrificio por la manía, pero es que tengo como pereza, ¿sí? Todo el tiempo es la traición. Y ahí entonces hay que luchar con ese yo traidor, y hay que tomar camino directo. Se dicen que muchos que llegan allí traicionan. Cuando la persona traiciona, se dice que se escucha una voz en el cielo donde dice otro que traicionó, ¿sí? Lo normal es que 999 traicionen. ¿De qué, digamos, que garantiza que la persona pueda tomar camino directo? Que desde el inicio tenga una seriedad, que esté haciendo un trabajo serio, que sepa realmente lo que va a hacer, que uno tenga un objetivo, que si el objetivo de uno es realmente hacer las iniciaciones, eh, cristificarse, desde el inicio va a tener que empezar a uno dejar muchas cosas. Los yoes consentidos que uno tiene, yoes del placer, yoes del lujo, yoes del ocio, ¿sí? Del dinero. Entonces, ahí se va como forjando realmente unas buenas bases para que uno realmente quiera hacer un trabajo serio, y principalmente la muerte psicológica, ese deseo de realmente querer cambiar, de querer sacar todo ese fuego que está en nuestro mundo interior. Listo, entonces ya, si toma camino directo, entonces va a empezar a hacer los trabajos del Cristo. Eh, el primer trabajo del Cristo va a ser matar los yoes causa. Tiene que crear los cuerpos de oro. Inicia con el cuerpo físico de oro, cuerpo vital de oro. Cuando hace el cuerpo vital de oro, entonces se da el otro bautizo, que es el bautizo de fuego. Ahí hay otra confirmación también. Y ya él se compromete a terminar la segunda montaña. Se dice que la segunda montaña es muy difícil, porque tiene que aguantar el karma duro. Ese karma duro, que es pagar todos los delitos contra el Espíritu Santo. Eh, Tiene que matar hasta el último de los yoes causa, tiene que hacerse cargo de la enseñanza mundial. Aquí entra otro pacto, y es que aparece el simbolismo se me olvidó, la cabeza de Juan, que era el otro simbolismo que aparecía ahí, que la cabeza de Juan aparecía como en una bandeja de plata, y ese simbolizaba el compromiso de matar los yoes causa, la cabeza de legión, ir a matar el ego. Entonces ahí es ese compromiso. Y ahí debe morir el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo, para que realmente nazca el Cristo. Entonces, todo esto es el trabajo de la segunda montaña. Se dice que ese trabajo dicen los maestros, que es muy difícil, ¿sí? Dice el maestro que la primera montaña es fácil comparada con el trabajo de la segunda montaña,
Pero bueno, ahí digamos que el aliciente es que ya se está encarnando la fuerza del Cristo. Se debe hacer el trabajo de la práctica de suprasexo y allí también se dice que aparece el karma yoga, que podría aparecer la pérdida de la pareja cuando más se necesita, porque el iniciado debe avanzar, porque debe finalizar los cuerpos, debe pagar el karma duro, pero se dice que puede llegar el cobro del karma yoga y es no haber valorado las parejas que tuvo, ¿sí? Eh, entonces ahí va a valorar realmente el valor de la pareja, porque necesita avanzar, tiene el dolor encima, tiene el karma, y no puede avanzar por el karma yoga. Puede ser que la pareja no quiera seguir, ¿sí? O a la pareja pierda el aparato, y ahí entonces donde vienen las pruebas duras. Y ahí, bueno, debe seguir ahí adelante en ese trabajo. Debe finalizar en la creación de los cuerpos de oro para que el Cristo encarne. Recuerden que el Cristo empieza a crecer al lado del corazón del hombre y a medida que se van creando los cuerpos, va encarnando el Cristo y va teniendo la fuerza para luchar contra los yoes causa. En esa segunda montaña también debe conseguir el discípulo que tome camino directo para que él pueda pasar al siguiente bautizo. Listo. Entonces ahí él debe matar esos yoes causa y debe seguir adelante. Listo. Y entonces, si hace esto, pasará al verdadero bautismo, que es el bautismo de luz. El iniciado debe crear los 7 cuerpos de luz, que ya eso los va a crear con el alma divina. Eh, los va forjando y los va creando y se va fusionando con la sabiduría. Esos son los cuerpos de luz, esos son la verdadera sabiduría. Ahí debe crear los 7 cuerpos de luz. Eh, muchos también se pueden quedar ahí un tiempo porque tal vez no ha llegado el discípulo, ¿sí? Es por eso que desde el inicio es importante hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad y llevarle el conocimiento a la mayor cantidad de personas. Pero también depende de la calidad de conocimiento, ¿sí? Porque uno le puede llevar el conocimiento a muchas personas, pero es el mismo fuego mediante el trabajo que uno hace que incentiva que las demás personas también trabajen, ¿sí? Entonces, entre más serio sea el trabajo de uno, más va a garantizar que una persona también tome ese trabajo. Bueno, que eso es hablar uno muy importante, creerse uno muy importante, pero realmente sí es el trabajo, es el fuego, el empeño que uno le meta al trabajo, el sacrificio en la muerte, y eso va a generar una fuerza también en los demás. Entonces, por eso es una responsabilidad de uno en trabajar seriamente hacia el interior. Uno se va a dar cuenta que el bautismo es el fuego, y es el fuego y el anhelo que uno le meta a eso, el fuego en el trabajo sobre los yoes. Eso genera como una vibración, eso genera como una fuerza. Cuando uno le entrega una conferencia a alguien y se la da claramente cómo es el proceso de muerte y realmente explica eso, como que a uno le llega, ¿sí? O un instructor que lo explica muy bien, uno le llega, oiga, esto es lo que yo debo hacer, ¿sí? Este es el trabajo, no llevar esa muerte como, que sí, que los yoes son muy malos, que hay que autorrealizarse, que esto es muy terrible. No, es el anhelo, es la fuerza, eso se puede hacer. O sea, es un trabajo que es palpable, que todos los días uno lo hace. Que me niego a algo, me niego a criticar, me niego a la lascivia, me niego al yo mirón, y ahí esa es la lucha constante ahí todos los días. Y eso es lo que uno le va a ayudar a que tal vez este conocimiento le llegue a las demás personas. Entonces, eh, se debe mantener esa fuerza, se debe mantener ese fuego, eh, ser fiel a la obra, porque realmente el Padre es el que va dirigiendo toda la obra. El Padre es el que nos va diciendo, uno no sabe, hasta le dice, váyase a tal lado, una sala de conferencias y enseña allá, ¿sí? Y uno, nada, pero es que qué pereza, yo ya he ido allá y nunca llega nadie, ¿no? Que tiene que ir, la fidelidad al Padre. En una de esas de pronto llega un alumno, ¿sí? De pronto ese alumno le va a interesar y le va a ayudar uno, de pronto a hacer algún trabajo, ¿sí? No se debe menospreciar a nadie. El yo egoísta de uno es muy fuerte. El yo egoísta mago negro cataloga a todo el mundo. ¿Sí? Cuando uno está dictando conferencias, uno dice, pero no, ir a enseñar una conferencia a esta persona y va a ser todo fanático y no sé qué. Uno qué le importa, ¿sí? Uno tiene un compromiso con el ser de esa persona, ¿sí? Y uno debe dar lo mejor siempre. No, ese viejito, yo qué le voy a explicar si es que ese ni me va a entender. Es el amor,
que yo le la conferencia, la fuerza con que yo el trabajo, no es hacer eso, tampoco la conferencia con ese ánimo de que tengo que generar una fuerza, ¿no? Es que si hay un trabajo, hay una fuerza, ¿sí? Y eso se ve representado. Entonces aparecen todos esos yoes que no quieren dejar que se lleve este conocimiento, que catalogan, que se apropian del conocimiento, que se creen dueños del conocimiento. Es que el ego de uno es muy terrible, ¿sí? El ego de uno cree, mejor dicho, lo mejor ya. Ya uno, que uno vio una conferencia y de pronto uno medio comprendió algo y ya se cree que uno ya está trascendido. Entonces hay que recordar siempre que este trabajo es con humildad, con amor, siempre hasta lo último. Y también comprender que este trabajo no es para uno solo, bueno, es para unirse con el ser, pero hay que también comprender que el trabajo uno lo está haciendo por los demás. O sea, siempre en son de eso, de que no debo ser egoísta con los demás, ¿sí? Debo comprender a todo el mundo, a todas las personas que lleguen y todas las personas que yo les pueda ayudar, debo comprenderlas. Ay, es que ese borracho ya le he dicho muchas veces, y ahí sigo borracho, ya yo no le voy a dictar, no, ahí tengo que comprenderlo, me está enseñando algo, me está enseñando mi yo tirano, mi yo fanático, debo desarrollar el amor hacia toda la humanidad, y si no es por amor que estamos haciendo este trabajo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Listo, ese sería entonces el verdadero bautismo. Ese es el último bautismo. El bautismo de luz, cuando ya eh, se crean los cuerpos de luz. Y listo, ya esa sería la conferencia, el verdadero bautismo. Y ya, no sé si tengan más dudas, preguntas o inquietudes. Bueno, listo, Fer, muy bien. Bueno, vamos a ver algunos detallitos de esto, que es muy importante. Y aquí estamos hablando de las dos primeras iniciaciones. Estas dos primeras iniciaciones están íntimamente relacionadas con el trabajo del cuerpo físico y el cuerpo vital, o el aspecto o el principio de cuerpo físico y cuerpo vital que todos tenemos. Bien, lograr ese bautismo requiere que la persona tenga ya un control del cuerpo, del aparato sexual. Y hay que ver cómo se va a lograr eso, porque la conferencia nos habla que sí se logra, segunda iniciación ya se bautiza, pero no nos dice claramente qué hay que hacer. Y hay que decirle a las personas y enseñarles qué es lo que hay que hacer para lograr eso. Porque todos llegamos con un enfoque sexual muy errado. Las personas llegan con, ya los que han estado casados, los que han tenido parejas, ya han desarrollado unas mañas, unos vicios muy fuertes. Bueno, inclusive pues hay personas que no han tocado el sexo, pero también vienen con unas ideas muy erradas sobre qué va a sentir o qué está sintiendo cuando tiene una pareja. Entonces la persona está acostumbrada a excitarse y a experimentar una serie de sensaciones en el cuerpo y considera que no debe trabajar. Eso hace parte de la práctica del suprasexo. Mientras la persona no comprenda que todo lo que experimenta es lujuria, no puede lograr la purificación que se requiere para lograr la castidad y posteriormente el bautismo. Entonces, hay que mirar detalladamente absolutamente todo. ¿Qué le genera un beso? Debe mirar las sensaciones, el calor, todo lo que hace parte de esa excitación. Solo el beso, cómo segrega la saliva, cómo mueve la lengua, las sensaciones de la lengua, de toda la boca, los labios, cómo de ahí se esparce una serie de tensiones, vibraciones en todo el cuerpo.
¿Y cómo entra la excitación? Esa excitación es lujuriosa. No es la excitación correcta, porque hay una excitación casta. ¿Sí? Empezando con eso. Hay que mirar las zonas más sensibles del cuerpo, las zonas erógenas. Cuello, en las mujeres, los senos, la cintura, bueno, las partes erógenas de la mujer. Porque esas partes erógenas es lo que hace que se esparza a través del sistema nervioso toda la lujuria instintiva en el cuerpo. Eso digamos que son los epicentros de desplazamiento de las larvas de la energía que activan las larvas que producen el placer en el cuerpo. ¿Duele dejar eso, matar eso? Sí. ¿Y por qué duele? Porque la persona está acostumbrada a experimentar ese placer y lucha y busca una pareja para experimentar ese placer. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a trabajar seriamente eso, a quitarse eso del cuerpo. Cuando la persona empieza a trabajar eso, que es puro instinto, entonces se empieza a cambiar la visión porque empieza uno a ver que eso no es superior y que ya no quiere tener eso, ya no quiere experimentar eso. Entonces empieza a generar una vibración distinta, más tranquila, ya no quiere ese sexo violento, enloquecedor, todo ese sexo que quiere dañar el aparato a través de la violencia. Entonces se empieza a calmar y empieza a enfocar el sexo porque sigue habiendo excitación, pero sin lujuria. Ya es una excitación casta, ya es un beso casto, ya no hay esa efervescencia, ese calor, ese ardor carnal, esa sensibilidad de debilidad irritante. Todo eso hay que trabajar. ¿Sí? Entonces, mientras la persona no se meta con eso, no va a lograr ni el control del aparato, ni la castidad, ni mucho menos el bautismo. Eso no se va a lograr. Entonces la persona tiende en el conocimiento a desarrollar el yo casto. Entonces empieza a apretar los esfínteres, empieza a masturbarse con la pareja cuando ya siente que va a eyacular, que ya sació toda la lujuria, entonces empieza a transmutar. Eso es negro, eso es oscuro, eso es degenerado, eso es el yo casto desarrollándose ahí. Porque la persona no quiere renunciar a las sensaciones de la lujuria en el cuerpo físico. El varón debe controlar la próstata, los esfínteres, la irritabilidad del falo, ¿sí? El calor, todo lo que es tensión, vibración, escalofríos, corrientazos, todo lo que es alteraciones, temblores, gemidos, disfrute de toda esa carga lujuriosa, porque a eso es que la gente va al sexo. Para eso consigue una pareja, para desfogar todo eso en una práctica de infrasexo. ¿Sí? Digamos que eso es lo básico que hay que trabajar. Ya se puede, la persona si se ha metido con sexo oral, sexo anal y todas estas aberraciones, es lógico, ese también trabajo también hay que hacerlo, pero digamos que la base de calentura primaria hay que tenerla como prioridad porque toda práctica se va a meter este enfoque y este placer que las personas no quieren eliminar y quieren autorrealizarse con ese tipo
de sensaciones en el cuerpo. Entonces, por eso las dos primeras iniciaciones empiezan con cuerpo físico, cuerpo vital. Puro, puro instinto. Hay compañeros que le sacan el cuerpo a esto porque definitivamente, definitivamente no quieren morir. Quieren seguir alimentando el yo. Entonces vienen los conceptos de impotencia, de que me voy a volver frío, de que ya el sexo no me va a gustar. Todos esos son conceptos. Resulta que cuando la persona trabaja todo esto y trabaja también el yo de la impotencia, el falo en el caso del varón empieza a sostenerse prácticamente solo. No hay que hacer maroma, ni hay que hacer sexo oral y masturbación para que el aparato funcione. Nada de eso. El mismo aparato se mantiene con su propia potencia. Pero como la cabeza está llena de conceptos y como las suposiciones del yo, de la lujuria, quieren defender su propia lujuria, pues le meten a las personas estas ideas y salen por ahí algunos compañeros con estas boberías. No, que ese trabajo es para segunda montaña, que me voy a volver impotente, que se necesita que haya ese fuego para animar la práctica. Todos esos son conceptos. Existe otro tipo de enfoque superior que se llama el erotismo puro, donde se puede o se siente el complemento con la pareja y ese complemento hace que se mantenga ese interés, esa comunicación erótica con esa otra persona. Entonces, cuando la persona ya es una viciosa o un vicioso del infrasexo y de la pasión y de la locura instintiva y de la violencia sexual, pide, le encanta, le fascina hacer pues seguir en este tipo de prácticas. Y bueno, ahí no va a lograr ningún avance, ni va a lograr cuerpo, ni iniciación, no va a lograr nada, 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 ni mucho menos lógico. En este caso, el bautismo. Hay que comprender eso. Este trabajo es muy arduo, muy largo. Entonces, mientras la persona no tenga una disciplina diaria, no va a haber, no va a haber resultados ni va a haber cambios, porque es mucho trabajo. Estos no son trabajos de semanas ni de meses, son trabajos de años. Entonces, si no vemos esto y no nos enfocamos como debe ser, imagínense, son 5 o 10 millones de detalles y no ha empezado. Y cree que, bueno, pedir muerte por ahí para 2 yoes, 5 yoes, ya con eso está, mejor dicho, en unos superavances. Esto es mucho trabajo, horas diarias de meditación en esto. En la práctica, estar pendiente de todas las sensaciones que salen. Las personas como están tan viciosas en esto, entran en la práctica, disfrutan un ratico de la lujuria y luego transmutan y luego disfrutan otro rato de lujuria y luego transmutan. Así son las prácticas de las personas que todavía no quieren dejar la lujuria instintiva, la lujuria física, la lujuria en la carne, en la piel. Y esa lujuria, ese fuego que hay, ese calor, esa excitación, son larvas que están tragándose la piel, la carne, los órganos, el estómago, los páncreas. Se están tragando todo el cuerpo con esa excitación, porque esa excitación es producido por la larva. Entonces la persona le encanta que la larva se lo trague. Le acaba la piel, le daña los ojos, le daña todo. Por eso es cuerpo físico, por eso es instinto, por eso es lo que hay que comprender, que hay que trabajar, porque el cuerpo se daña con eso. Se acaba, se quema y la larva se traga la vitalidad. Entonces la gente está muy amañada, muy apegada a sus yoes, a sus larvas. ¿Qué es una larva? Una larva es un yo condensado en la parte física y en la parte vital. Se condensó el yo. Entonces, porque no es lo mismo el yo en la parte emocional,
no es tan fuerte, no es que no sea fuerte, es que no está condensado. En la parte mental está menos condensado, en la parte astral más condensado, en la parte vital más condensado y en la parte física ya viene a ser la piel, la carne, los órganos, ¿no? Entonces hay que comprender la condensación del yo, cómo se condensa el yo. Entonces estas sensaciones, estas larvas que hay en el cuerpo vital, pues viven de eso, viven de cómo se le traga en el cuerpo a la persona. Entonces se envejece, se enferma, se deteriora. Entonces hay que trabajar esto. Encontrar a alguien que quiera seriedad, trabajar seriamente esto es muy difícil. Uno escucha a compañeros que sacan el cuerpo. Ay, sí, 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 yo más. Por ahí había uno que me decía, sí, yo sé que hay que trabajar eso, pero más adelante lo trabajo. Es que es demasiado el apego, que como es un vicio, es una droga. Entonces, cuando se habla de este tema, la persona dice, no, yo no, ahorita no, yo trabajo más adelante eso, ahorita no. Va a revolcarse como un cerdo con la pareja, tragarse la pareja, enloquecerse. Y no quiere, cree que se va a autorrealizar con eso. Cree que eso es correcto, pero no, eso es por ahí se empieza el trabajo. Por eso las dos primeras iniciaciones son muy claras, cuerpo físico, cuerpo vital. Lógico, con eso no quiero decir que no haya que trabajar la emoción y los yoes de la mente, intelectuales y todo esto. No, no quiero decir eso. Quiero decir que la fuerza de ese trabajo está en el físico y en el vital. Que eso es lo que hay que empezar. Entonces la mujer debe tener dominio. ¿Por qué las mujeres les duele tanto y sufren tanto cuando están en un parto o están en su periodo menstrual y todo eso? Pues porque tienen esa matriz, ese órgano en todas sus partes completamente débil. Y ustedes ven una mujer después de que se excita y ya está practicando sexo, eso le encanta que el varón la violente, le violente el aparato y le encanta entregarse a esa locura brutal, bestial, entregarse y enloquecerse con ese instinto, eso le encanta, ese es el aliciente de una práctica que según ella es amor. Y el otro con ese falo quiere romper a esa mujer por allá adentro, quiere despedazarle todo el aparato y la otra quiere que la despedacen. No, es una locura esa vaina. Eso es bestial, puro sexo bestial. Pero bueno, en eso se basan las relaciones de pareja que le vamos a hacer. Para eso el tipo se carga toda la fuerza magnética oscura y está enloquecido para ir a sacar ese semen y despedazar despedazar su propio aparato y con ese aparato tratar de despedazar a la otra y la otra ahí gimiendo como loca y bueno, todo eso es lo que hay que trabajar. Entonces, pues hay que hablar claro porque esto no es para muchos, la gran mayoría salen corriendo, están muy enviciados y es normal y es natural. Ahora no estamos diciendo que esto vamos a atacarlo porque eso hace parte de toda la naturaleza animal. Los animalitos practican así. El perro con la perra, bueno, todos los animales. Entonces violentan mucho el aparato y esa violencia les genera intenso placer en muchos sentidos. Si no se comprende todo esto, si no se trabaja todo esto, pues ahí seguirá esperando a ver si los yoes se mueren solos y si avanza por matar 5 yoes al día. Esa es la cruda realidad, se le van los años a la persona y no hace nada. No tiene disciplina, no tiene seriedad y, y todo ese estado mental, emocional marrullero que quiere acomodar todo para que no le hablen de ese tema y no se meta, no tenga que meterse con eso. Y seguir ahí disfrutando. Cuando uno está trabajando el instinto y ve estas imágenes de pornografía, uno dice, ay, no, no me interesa. Ya no lo excita eso porque eso, ver esa violencia de esas personas ahí con todas esas cargas, ya
no le llama la atención, porque ya la potencia está en otro sentido, ya la potencia está en una vibración distinta, ya no es esa potencia del yo, que ese semen está picándole allá y quiere sacarlo. No, ya todo eso, ya todo ese enfoque cambia. Entonces, claro, uno ya no ve lo que todo el mundo ve, ya no le interesa un trasero de una mujer, o ya no se siente atraído hacia lo que todos los tipos ven, ¿sí? O la mujer, lo mismo, ya no se siente atraída porque ya no está vibrando con ese estado violento, instintivo, erótico, excitante, sexual, animal, bestial. Ya no le llama la atención. No es que lo rechace o lo desprecie, no, porque eso hace parte de la naturaleza, y la naturaleza necesita procrearse y necesita que el animalito fornique, o si no, cómo se reproduce. Entonces no vamos a atacar la naturaleza, lo que vamos a atacar es el yo que está metido en esa naturaleza y que ya no queremos estar en esa naturaleza. No es que la vayamos a odiar, porque eso hace parte de la escuela y hace parte del universo, sino que simplemente vamos a salirnos de ahí porque ya no nos interesa seguir ahí. ¿Sí? Entonces, comprender esto es fundamental y empezar a matar el dolor que se experimenta por no querer dejarlo. El yo pone mucho problema. Es que ese Luis Carlos es fanático, ese Luis Carlos sale con unas cosas, ese Luis Carlos, ¿no? ¿No? Ahí está muy claro, el maestro habla, ustedes ven en la conferencia del fuego sagrado. Habla de este estado bestial, pasional, ese fuego venenusquiniano ardiendo, quemando a la persona. Y la persona pues no quiere. Y si no quiere, pues ni modo, no hay poder humano ni divino que haga cambiar a un elemento que no quiera trabajar. Entonces esto tiene que ser algo voluntario. Y así es como se va a lograr el despertar del fuego. Primero, control del aparato, después viene el despertar del fuego, después sube y se da el bautismo. Luego la confirmación y después viene, bueno, la primera comunión y después viene el matrimonio, que ya es terminando la primera montaña. ¿Sí? Una vez tiene control de la próstata, tiene control de los esfínteres. Ahora eso de lo que enseñan esos gnósticos de apretar el trasero para cerrar esfínteres, eso es terriblemente negro. Negro es. Ah, que el maestro Samael dijo sí, el maestro dijo muchas cosas y después las corrigió. Entonces, yo cuando traté de apretar los esfínteres, porque el que me enseñó venía de la gnosis, un elemento que ya no está, me dolió eso y yo lo hice unas pocas veces y yo no volví a hacer eso. Y la castidad no la logré apretando el trasero. Yo la castidad la logré trabajando esto y es lo que enseño. Entonces, comprender todo esto es muy importante. Ahora, una vez tiene control en la irritabilidad del falo, porque el falo de un tipo es, cuando se excita, eso es como una herida abierta. Eso arde, pero la persona ya se acostumbró a disfrutar de ese ardor y de ese fuego y ese calor, esos nervios todos, esos terminaciones nerviosas todas abiertas. La persona está, mejor dicho, en una irritación y en un temblor y en un poseso de la vibración del sistema nervioso. Y eso es lo que le encanta a la gente. La gente vive en función a eso. Todas las parejas, sin excepción, todas se basan en eso. Supuestamente que esa es la base del enamoramiento. No, esa es la base de ser un animal que está buscando saciar la lujuria y después buscar otra pareja o divertirse de otra manera con otras personas. Porque se sacia, se hastea, ¿sí? Por la misma fornicación. Entonces, una vez tenga control de todo eso, no hay excusas, la mujer puede, pues,
Si una mujer, por ejemplo, está en su proceso, no se le puede impedir que se mueva porque uno no puede meterse en el trabajo de nadie, pero el varón no le hace ningún daño que la mujer se mueva como loca. Si no está empezando, pues es comprensible, porque uno no le puede decir, pues no se mueva, porque eso es trabajo de ella. El punto es que el varón no fornica. Así se aloque la chica ahí. No, si tiene poder, tiene poder. Bueno, al principio, pues el bebé empieza como bebé. Pues el bebé deben llegar a algún acuerdo con la pareja. No te muevas mucho, o esto, lo otro. Pero si el tipo tiene castidad, eso, ¿quién lo va a tumbar? Nadie lo tumba. Nadie. Tiene poder. Controla el sistema nervioso. El falo, las terminaciones del glande ya están cerradas. Entonces el roce, el movimiento, esto, lo otro, eso no le hace nada. Porque ya se cerró, ya es fuerte. Pero ahorita eso es una medio movidita y eso ya el otro está que brota los ojos, ya está que explota. Eso está ahí. No sabe qué hacer para que no se le salga el semen ahí todo frenético y todo desesperado. Pero bueno, así se empieza. Entonces hay que trabajar todo esto, ponerse juicioso. Dice, bueno, esta sensación yo ya no la quiero más, esta tampoco, esto tampoco. Pero son miles de sensaciones, miles, porque son terminaciones nerviosas abiertas. Entonces al cerrar esa terminación se abre hacia adentro. Entonces la persona despierta en la castidad, porque ahorita todo está hacia afuera en fornicación. Ahora hay que eliminar todo eso, cerrar la terminación nerviosa y esa terminación se va hacia adentro y se abre desde el punto de vista del erotismo puro casto. Ya la persona no quiere, no le interesa, no le llama la atención fornicar ni experimentar lo que antes le gustaba tanto. Ahora está en un estado de erotismo puro, sutil, bonito, agradable, con potencia, con deleite, pero no tiene esa porquería violenta de que quiero hacer esto y experimentar esto y lo otro y me excita ver la porno y me excita, no, ya no le llama la atención eso. No es que esté reprimido ni que diga, uy, es que me van a meter karma, no. Si de pronto aparece una imagen pornográfica, uno dice, no me llama la atención porque esta pareja está posesa de un poco de estados animalescos que yo ya no quiero. Dejémosla ya que se siga divirtiendo en sus cosas, pero ya no me llama la atención. ¿Sí? A ese punto hay que llegar. Lógico, se seguirá trabajando porque esto tiene fondo, pero físicamente no lo tumban. No, es difícil que fornique, difícil. Tendría que hacer un esfuerzo porque ya que se dé así porque la mujer se movió por esto, lo otro, no, ya ahí hablamos de poder. Trabajar el yo de la impotencia, importantísimo. Ir trabajando el yo de la potencia y el yo de la impotencia. ¿Sí? Entonces, bueno, comprender esto es fundamental y explicarlo porque esta conferencia se presta para hablar de eso, porque está hablando de las dos primeras iniciaciones. Listo, compañeros, yo creo que el resto está dicho. Está la parte práctica del tema, ir al punto, a lo que hay que hacer directamente, para que la conferencia se vuelva con un enfoque anímico y que la persona pues comprenda el trabajo que hay que hacer. Bueno, listo, con esto complementamos complemento este tema de cuál es el verdadero bautismo y cómo se logra. ¿Sí? Bueno, y todo lo que hace parte de las fuerzas homosexuales que ya habló Fer, que están especialmente aquí en Colombia, en Latinoamérica, que está muy fuerte la religión católica, el cristianismo, que estos son fuerzas muy oscuras. Que ustedes, uno perteneciendo o que viene de la religión católica, está impregnado de fuerzas célibes, homosexuales, impotentes. Bueno, Fer ya lo comentó. Hay que renunciar a eso.
Comprender que la represión sexual de un cura es un elemento altamente peligroso, especialmente para los niños y para las personas vulnerables, ¿no? ¿Qué hace un reprimido sexual? Tratando, está que explota. Entonces necesita saciar su lujuria de alguna manera. No se puede tapar el sol con un dedo. Esa energía está volátil, está moviéndose, necesita actividad, necesita transmutarse o el tipo está ahí reprimido. Entonces estos elementos se meten por allá y se pegan esas super masturbadas. Y esa represión les desarrolla mucho el yo homosexual y las víctimas siempre van a ser los niños, ¿no? Abuso de niños. O entre ellos mismos, o bueno, si todavía no han perdido la polaridad con monjas o con mujeres por ahí. Pero es que es un reprimido sexual, es un peligro. Pero bueno, eso se esconde detrás de la santurronería de la supuesta comunión y casamiento que es que con Dios. Se va a casar con Dios y por eso no tiene pareja. Imagínense esa vagamundería de maricones y lesbianas que hay en esos sitios. Pero bueno, no se trata de criticar, se trata de hablar del yo, porque estas monjitas y estos curas son hermanitos que, bueno, están desviados del proceso por X o Y motivo, fanatismo, ideología, con muy buenas intenciones, pero están movidos por aberraciones sexuales muy fuertes en la psicología, que se camuflan con ese estado puritano y santurrón de cura o de monja. Pues no podemos atacar a los hermanitos curas y monjas, pero sí al yo, sin piedad. El yo debe ser ejecutado. Entonces, cuando hablamos de yo, hay que saberlo enfocar para que no se suene que odiamos a los hermanitos curas o a las monjas, las monjitas. ¿Sí? Bueno, listo. Yo creo que con esto ya complementamos este tema. Si hay preguntas o inquietudes, las resolvemos. No, nada, no hay preguntas. Quedamos traumados. No nos gustó mucho el enfoque. Como que duele un toque, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso en un ratico nos ponemos a ver unos videitos y nos pasa la crisis. Ay, Dios. Bueno, listo, compañeros. Entonces, ¿quedó claro? ¿O Ferro está por ahí o se nos fue? También Sí, quedó claro. Wow. no, ahí como para comentar, pues que, o sea, yo creo que el anhelo y el esfuerzo de uno es como, pues lo que uno va trabajando, ayudarle a los compañeritos, porque, pues si uno se pone a mirar también, pues lastimosamente en el grupo también, pues está muy fuerte esa fuerza, ¿no? La fuerza célibe, homosexual, lesbiana, entonces, pues lo que más uno pueda, pues empezar por uno, que es el que uno que tiene encarnado todos esos yoes, ahí está uno haciendo algún esfuercito de sacarlos, que son bien fuertes porque se han alimentado todo el tiempo con la fornicación, con la masturbación, pero bueno, eso se puede, uno va viendo ahí el proceso poco a poco, uno realmente con ese deseo de hacer algo, uno como que empieza a darse cuenta, ay, va, todo esto que yo hago y eso es del homosexual y eso es del celio y esto, y cuando empieza uno a destapar esa ya podría y se da cuenta que uno está llevado de ese yo homosexual hasta el berraco, pero bueno, pues ahí uno va haciendo, algo va haciendo. Sí, sí, eso de a poquito es importante hablar de estos temas porque eso genera cierta motivación, ¿no? Y además hay que hablar, o sea, no es solo ver esto de una manera superficial, sino que hay que hablar de tema. Mm. Y entonces ahí está el fuego de las dos primeras iniciaciones, cuerpo físico y cuerpo vital, o sea, es que ahí está, uno observa la forma hasta que uno camina, uno cómo habla y ahí hay fuego, y empieza uno a matar eso y empieza, oiga, pero si hay algo ahí, hay fuerza ahí, y ese es el anhelo, todos los días uno como que se levanta con ese anhelo y que, uy, como que quiero sacar más fuerza y quiero sacar más fuego y quiero hacer más, y ahí está. Sí, sí. Ahora, otra cosa es el estado en que llega el aparato. El aparato llega muy dañado, muy mal. Hmm. El aparato llega con debilidad, mucha impotencia y también llega con problemas ¿de qué? De atrofiamiento.
el falo normalmente se atrofia porque cuando la persona eyacula, el falo va recogiéndose cada vez más, entonces ya desarrolla, hay unos resortes psicológicos que no dejan que el falo se expanda ni hacia los lados como debe ser, ni en el tamaño adecuado, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a trabajar todo esto, esos resortes que son como, sí, que se recogen con violencia, esto es psicológico, ¿no? A nivel vital y a nivel astral y a nivel mental, porque no es que vamos a decir que el falo tiene músculos. El falo es un cuerpo cavernoso que se llena de sangre, pero psicológicamente sí tiene músculos. Y esos músculos no lo deja expandirse. O sea, genera una presión de mantenerlo inerte, mantenerlo por la misma contracción de la eyaculación que contrae, entonces presiona al falo a no dejarlo expandirse, no dejarlo crecer, no dejarlo en el tamaño y en las condiciones que debe estar. Entonces se va arreglando esto, pero eso es un trabajo duro. Esto no se da así como en un ratico, es un trabajo que requiere mucho, mucho esfuerzo. Entonces llega un momento en que la persona no necesita movimientos fuertes ni le interesa tampoco, porque empieza a vibrar y empieza a generar una energía. Entonces, si se mueve mucho, pierde la vibración, eso es, se agita y entonces pierde digamos, el ambiente psicológico agradable, superior en el que está, ¿no? Entonces dice, no, no, no. Siente la potencia y dice, no, con esto me mantengo. Cuando el aparato tiene las condiciones adecuadas, entonces genera esa vibración psicológica. Que eso se va acercando al éxtasis, ¿no? Claro que esto es de segunda montaña, pero ya empieza a cambiar y ya quiere quedarse, no necesita esa cantidad de movimiento. Al principio, pues el aparato está muy débil y necesita moverse para mantener la erección, en el caso del varón, la excitación. Pero ya poco a poco se va dando cuenta que, y a medida que va cambiando las vibraciones internas instintivas, que suben a otro nivel, entonces ya no le llama la atención moverse mucho, que ya no está buscando la violencia sexual, ahora es en otro estado, es un estado más tranquilo, es un estado más, pero sin perder el erotismo y la excitación sexual, pero limpia, no es a la que estamos acostumbrados. Entonces quiere mantenerse ahí, ¿sí? Entonces lógico que la sexología cambia de una manera drástica, de una manera, viene, no, que la loca ahí con su lujuria y con su vanidad y con su exhibicionismo y con su risa plástica mentirosa y con el sentimiento de que es reina, no, no, no me interesa la modelito ni la reina, no, nada de eso me interesa. El tipo de mujeres ya son muy plásticas, son muy grotescas. Que la desean 200.000, 500.000 tipos, ay, que se vaya con los 500.000 tipos, no me interesa, gracias, gracias, paso, ya no me llama la atención este tipo de elementos. Si va a trabajar en la obra apreciada, una gran compañera, pero si no, eso está un animalito esperando a que la llenen de semen por ahí. Entonces no se trata de despreciar a nadie, porque la gente cree que es que con estas formas de enfoques uno está despreciando a las mujeres, está despreciando a las personas. No, no, no se trata de eso, son hermanitas. Pero hablando del yo, sí hay que ser muy claro, muy preciso y no darle opción, porque se buscan evasivas y se buscan justificaciones para mantener vivo lo que debe morir. Hay que comprender, ¿no? Hay que comprender todo esto. Bueno, listo, compañeros. Si no hay más inquietudes, nos vamos. ¿Hay más preguntas? ¿No? Entonces a trabajar será. ¿Qué más?
cambiar esa sexología brusca, vulgar, degenerada, enloquecedora, posesa, la persona queda posesa después de que se excita eso, mejor dicho, qué conocimiento, ni qué castidad, ni qué Dios, ni qué nada, eso aquí estoy es posesa de la locura instintiva, violéntenme más, háganme sentir la locura. Eso después de que una persona queda posesa, eso ya se le olvida hasta cómo se llama. Es terrible esas fuerzas que se mueven en la parte instintiva. Y ahí se va el yo se va hasta que destruya el aparato. En el varón, como el aparato del varón es tan frágil, lo destruye en poco tiempo. En la mujer eso, la mujer como tiene el aparato interno, la vibración es más fuerte adentro, entonces se mantiene, pero el aparato del varón es más vulnerable. Pero el varón bota semen en cantidad y violencia sexual hasta que acaba el aparato. Ahorita uno ve a todos estos compañeros con una impotencia severa. Es por el daño que tienen. Bueno, todo eso es recuperable, ¿no? Pero si no se trabaja como debe ser, no se logra la recuperación. Bueno, listo, compañeros. Entonces nos vamos. ¿Listo? Damos por terminado el fogueo de Fer. Gracias a todos. Feliz tarde. Nos hablamos, Jane. Nos vemos, Fer, Angélica. Gracias, Fernie. Carla. Angélica. Cuídense todos, ¿no? Luis por aquí, Margarita también nos acompañó y Paula, Nick. Gracias, buen día para todos, compañeros. Chao, Carmen. Gracias. Vamos.